Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer poder verlos de frente otra vez. Ya tenía mucho que no hacía un video así de frente a frente. Me encontré con el programa este de Videoescribe. Está muy interesante, está muy padre, se hacen animaciones muy padres, pero regularmente son videos cortitos, porque la edición es un poquito tardada y como que tienen que ser videos más speed, se tiene que platicar más lento. Este video yo tenía en un principio hacerlo con el mismo programa, con Videoescribe, con el que es el de los dibujitos con la mano, pero sentí que este es un video más de reflexión. Mi intención con este video no es dar datos precisos ni mucho menos. Es una reflexión que yo quiero hacer porque en la actualidad se tiene un vago concepto de lo que es la pobreza tal cual. ¿A qué me refiero? Yo me estuve metiendo en videos de estadísticas del EN y del INEGI. He estado leyendo algunos artículos a nivel internacional con respecto a este tema, pero te lo plantean desde el punto de vista muy pragmático. ¿A qué voy con esto? Hablan mucho de datos, hablan mucho de consensos, hablan mucho de situaciones a nivel internacional, pero yo lo quiero ver desde un punto de vista más reflexivo. ¿Por qué? Se habla de que México es un país de pobres. De hecho, ya me encontré por ahí algunos artículos, se los voy a dejar la liga aquí en la descripción del video, acerca de ese tipo de inconsistencias que se están manejando. ¿Por qué? Porque regularmente estamos acostumbrados a escuchar lo que es clase pobre, clase media y los ricos, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que la gama es más grande. Me encontré un video por ahí, el cual también voy a dejar la liga aquí en la descripción, que habla acerca de siete niveles que hay por lo menos en México, ¿no? De 7 subniveles de la economía de cada familia, de la economía de los hogares de México. Pero la realidad de las cosas es que el matiz es todavía más grande. Podríamos podríamos hacer una infinidad de niveles increíble, ¿no? Y vuelvo a repetir, no es la intención esa de este video. La intención es hacer más una reflexión acerca y que se quite el estigma, que se quite de la mentalidad de la gente de que somos pobres, de que estamos viviendo en un país de pobres. Y no es cierto. México no es un país de pobres. La mayor parte de la gente no es pobre. ¿A qué me refiero? Vuelvo a repetirles, en videos que me encontré, en artículos que me llegué a encontrar, manejan que si ganas menos de 10,000 pesos mensuales, me parece que son, eres pobre. Inclusive hay unos que llegan a manejar que si ganas menos de 5,000 pesos mensuales, eres pobre. Si ganas menos de 2,000 pesos mensuales, eres pobre. Y yo creo que eso no es pobreza. ¿Por qué? Ahorita voy a empezar a meter los matices, inclusive voy a ilustrar un poquito con videos para que vayan entendiendo a qué es a lo que me refiero. ¿Por qué? Porque pobreza tal cual, sí hay países muy pobres, hay localidades muy pobres. De hecho, aquí en México hay pobreza, sí hay pobreza, pero la realidad es que la pobreza aquí en México la pobreza extrema no la vas a encontrar en la Ciudad de México, no la vas a encontrar en la Ciudad del Estado de México, no la vas a encontrar a lo mejor en Monterrey, no. De hecho, se podrían considerar como que países top aquí en México. No. Para que tú realmente puedas encontrar pobreza extrema, lo que es pobreza, te tienes que ir a lugares, a la periferia de la ciudad, a lugares más recónditos. A Oaxaca, por ejemplo, a Chiapas, ahí sí hay pobreza extrema. Es más, a esas personas ni siquiera las puedes censar, no entran dentro de una categoría. No es como que puedas decir, ¿sabes qué? Estos cuates ganan de menos de 2,000 pesos. No. Por eso les decía yo, el espectro es mucho más grande de lo que se puede avisar, ¿no? Y a lo que me refiero yo con pobreza es que hay familias que no ganan ni 100 pesos al día. Entonces dices tú, pues si no ganan 100, son personas que van más que al día. Son pobres que realmente son pobres.
no tienen para cubrir los gastos ni las necesidades de primera instancia. Hay personas que no comen diario. Hay personas que no tienen alcance a los servicios como de luz, de agua potable, de drenaje. No. O sea, esa sí es pobreza. Ahí sí vamos a hablar de pobreza. Ahí, y por eso les vuelvo a repetir, podríamos hacer un espectro gigantesco, ¿no? Voy a hacer un pequeño análisis así, como que muy rápido, sin tantos datos, sin tantos rollos. Lo que voy a tratar de meter son imágenes para ilustrárselos de qué es a lo que me refiero cuando estoy hablando de pobreza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona que gana 100 pesos al día ya está ganando algo. A lo mejor estamos hablando de una persona que ya tiene la oportunidad de alimentarse diario. Pero hay personas que no se pueden alimentar diario. Y ahí es en donde sí recaes en pobreza extrema. Ahí es en donde dices, sí, sabes que esta persona sí hay pobreza extrema. Pero el nivel de pobreza extrema aquí en México es mínima. No es como que te vayas a encontrar un estado completo que viva en pobreza extrema. No, te vas a encontrar lugares, te vas a encontrar, vuelvo a repetirte, localidades muy reducidas. Y es más, todavía dentro de esas localidades hay personas que son pudientes. Me vino a la mente ahorita un video de Luisito Comunica en el que se fue a África, a un país de África, no recuerdo, creo que fue a Senegal, no recuerdo bien a qué país fue, y en la que sí se metió a comunidades muy pobres. Y sin embargo, dentro de esas comunidades pobres hay personas que comen diario, hay personas que ganan un poquito más de dinero, pero dentro de esas comunidades hay personas que no ganan tanto. A lo mejor sí, esas personas sí no se dan la libertad de poder comer diario. A esos son a los que sí yo pondría en el último escalafón. De decir, y es más, no con esto me estoy refiriendo a vagabundos, a niños de la calle, no. Eso es como que se tendrían que poner en otro concepto. Por eso vuelvo a repetirles, el espectro es grandísimo, ¿no? Me refiero a personas que sí tratan de salir adelante, personas que sí tratan de trabajar para poder salir adelante, pero no tienen la capacidad de poder solventar las necesidades al 100% de lo que necesitan, por lo menos de lo más básico. Ese es en el último escalafón, ese es en donde yo me atreveré a decir, ¿sabes qué? Aquí sí se está viviendo una pobreza extrema, ahí sí. En ese punto yo sí me atreveré a decir, ahí sí hay pobreza extrema. Y ese es el punto a lo que quiero llegar, que este reducido grupo de personas que viven en pobreza extrema no son mayoría en el país. No es un número que pinte. ¿Por qué? Porque volvemos a la misma, ni siquiera las vas a encontrar en la ciudad. Si tú en el lugar donde vives, en la delegación, en la alcaldía, en donde tú le llames, porque el hecho de que me estés viendo a través de un teléfono celular o en una computadora, ya no te vuelve en un pobre, ya no estás viviendo una pobreza extrema. Entonces vamos escalándole un poquito, ¿no? ¿A qué me refiero? Volvemos a la misma con la pobreza extrema, a ese tipo de personas que no tienen para poder solventar los gastos de primera necesidad, como principalmente alimento. Hay personas que no comen diario, ¿no? Después yo ya me iría a un escalafón un poquito más alto. Al siguiente escalafón ya me iría, por ejemplo, a las personas que ya pueden comer diario, que ya tienen, ya perciben un poco más de dinero y ya tienen la posibilidad de comer diario, ¿no? Se limitan a lo mejor nada más a eso, a poder conseguir dinero para alimentarse y punto. No gozan con muchos objetos ni con cosas que los pueda sacar más allá, ¿no? Ahí ya tendremos como que otro nivel. Luego seguiría otro nivel en el que las personas ya pueden mantener una familia completa, por ejemplo, ¿no? Y una familia completa me refiero al estereotipo de familia, ¿no? Papá, mamá, hijos, ¿no? ¿Qué crees? Que a lo mejor, no sé, por decir un número, personas que ganan a lo mejor el mínimo en México, ¿no? En la Ciudad de México, si no me equivoco, el salario mínimo debe de andar como en 85 pesos, por ahí así, pesos más, pesos menos, no me sé el dato exacto. Volvemos a la misma, no quise indagar tanto en datos, me fui más por el lado de la reflexión. Entonces, este tipo de personas regularmente no viven solas, hacen una estrategia de vida. ¿Qué es lo que hacen regularmente? Viven en familias. Viven a lo mejor en una casa, aunque sea pequeña, viven a lo mejor papá, mamá y 2 o 3 hijos, pero los 2 o 3 hijos trabajan. Y a lo mejor, aunque el salario de todos los integrantes a lo mejor es el mínimo, ya son 4 personas las que están trabajando. Y como ya son 4 personas las que están trabajando, el ingreso ya aumentó.
¿no? Entonces ya no estamos hablando de alguien pobre. Es más, inclusive ya estamos hablando de alguien que se podrá dar el lujo de traer ya a lo mejor un teléfono celular. Ya a lo mejor trae un teléfono celular. Ya tienen televisión en su casa. Ya tienen los servicios básicos, ya tienen drenaje, tienen luz. A lo mejor todavía no se pueden dar el lujo de tener lujos aparte, pero sí ya cumplen con las necesidades básicas. Entonces, si se dan cuenta, el espectro empieza a crecer. Después yo ya miré un escalafón en el que ya empezamos a entrar las personas como nosotros. Las personas a las que ya tienen acceso a internet, las personas a las que ya tienen acceso a un teléfono celular propio, a un teléfono con internet, que ya tienes para echarle saldo a tu teléfono, ya te puedes dar el lujo a lo mejor de comprarte una caguama, ya te puedes dar el lujo de invitarle un helado a tus hijos, ya te vas al parque a llevar a tus hijos a pedalear, a lo mejor batallándole, pero ya puedes tener, ya les puedes comprar un regalito a tus hijos. Entonces ya podríamos empezar a pensar en otro nivel. Ya no, y ya llegando en este punto, dices, híjole, yo ya no consideraría pobre a esa persona. ¿Por qué? Porque ya está pudiendo cumplir. Y si se dan cuenta, todavía no llegamos a los escalafones, a los más altos. Quizá todavía no podremos considerarlos clase media, pero ya son personas que logran cumplir con sus necesidades básicas y aparte pueden conseguir todavía cosas más, ¿no? Después ya seguiría un peldaño más para arriba, ¿no? A lo mejor aquí ya cabría señalar, ya podríamos empezar a meter números para que sea más sustancioso. A lo mejor podríamos, si sabes que es una persona que ya gana entre 8,000 y 10,000 pesos mensuales. Entonces, todavía no es a lo mejor suficiente para salir adelante, pero ya no vive apretado. Vives justo. A mi parecer, vives justo. ¿Qué me refiero justo? Justo me refiero que algo que embone, ¿no? Cuando tú hablas de que esto le quedó justo, dices, no puede caminar ni para allá ni para acá, pero cupo. Entonces ya estás viviendo justo. Pero ya el vivir justo engloba varias situaciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya estamos hablando de una persona que ya puede tener a lo mejor un celular por necesidades de las que tú quieras, a lo mejor por trabajo, por lo que tú quieras, pero ya tiene un celular, ya tiene internet en su casa, ya tiene teléfono, ya tiene televisión. Entonces, yo ya no los pondría como pobres. Ya saliste del espectro de los pobres, ya no estás dentro de ese rango. Después, pondría a las personas que ya viven un poco más holgado. A lo mejor personas que ganan entre 10,000 y 15,000 pesos. Ojo, y aquí es bien importante, y por eso se los dije que era reflexivo el video. Aquí es bien importante entender, una persona que gana entre 10,000 y 15,000 pesos ya vive bien. No vive a lo mejor con todas las comodidades que pueda haber, pero ya vive bien. Ya no están tan apretados, ya estás un poquito holgado. Lo que estábamos diciendo, ya te puedes dar el lujo de... A lo mejor son personas que ya se pueden ir, aunque sea un balneario cada año. Son personas que a lo mejor ya tienen un carrito modesto, ya tienen un cochecito modesto. Son personas que a lo mejor ya tienen oportunidad de adquirir una casa. ¿Por qué? Porque ya sacaron un crédito. A lo mejor con un crédito, pero ya estás pagando tu casa. Entonces, ya ahí si te das cuenta, definitivamente es más. A lo mejor ya podríamos estar diciendo que es una persona que ya empezó a tocar los límites de la clase media. A lo mejor podríamos decir que es la persona, el primer rango de la clase media. Yo me atrevo a decir que ese ya es un rango en la clase media. Después ya hablaríamos de personas que ganan a lo mejor entre 15,000 y 25,000 pesos. Y seamos francos, ustedes déjenme en los comentarios si me estoy equivocando. Alguien que gana 25,000 entre 15,000 y 25,000 pesos ya vive muy bien. Ya vive bien. Ya, a lo mejor no muy bien, pero ya vives bien. Ya vamos a entrar en los rangos del vivir bien y el vivir mal y el vivir... Entonces se dan cuenta, de ese punto en el que llegue al que nos fuimos hasta abajo, hay mucha diferencia. Entonces esta persona que ya vive bien, dices, ¿qué crees? Que ya trae un cochecito más bueno. A lo mejor ya no trae un bocho, ya trae un Jetta, por ejemplo, ¿no? Ya trae una Golf. Es más, inclusive ya con ese sueldo a lo mejor podemos pensar de que es una persona que tiene ya a lo mejor 2 vehículos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué sector de personas estamos hablando? De ingenieros, de a lo mejor de personas que son dueños de pequeños negocios, de una tienda de abarrotes, de etc. A lo mejor ya tiene un puesto en el tianguis. ¿Cuántas veces no hemos visto personas que dicen, oye, este cuate es taquero y ve los carrazos que trae?
dices, ya no estás pobre, mano. Es más, ya entrarías dentro del espectro de personas de la clase media. De hecho, hay que resaltar, voy a hacer un pequeño paréntesis, regularmente este sector del que estoy hablando es el que soporta la economía de México, porque estamos hablando de personas que ya es mano de obra calificada. Ya no, calificado, ahorita les digo por qué más adelante, porque lo estoy poniendo entre comillas, ¿no? Ya son personas que ya no tienen tantas necesidades, ya cubren muchas de sus necesidades e inclusive ya se pueden dar lujos aparte. Ya a lo mejor son personas que se van 2 o 3 veces de paseo al año, son personas que no tienen problemas financieros, son personas que a lo mejor ya tienen una casa propia, ya la terminaron de pagar, vamos a suponer que la sacaron por parte del Infonavit, pero ya la terminaron de pagar, ya no tienen las deudas no los consumen. Entonces, este tipo de personas, vuelvo a repetirles, yo ya las pondría en un escalafón dentro de la clase media. A mi parecer, no está así, el INEGI no lo maneja así, la OMS no lo maneja así, pero a mi parecer ese ya sería el escalafón en donde los metería. ¿Por qué? Porque volvemos a la misma, ya no son pobres. Y desgraciadamente, dentro de lo que son los canales que se dedican a hacer este tipo de análisis, a estas personas estoy hablando, y de todos por lo menos de los 3 anteriores de los que hablé, los meten inmediatamente como pobres. Eres pobre, carnal. Y a la clase media la meten a personas que ya ganan mucho dinero. Ya están hablando de personas que ganan entre 40,000 y 60,000 pesos. Y dices, uy, maestro, 40,000, 60,000 pesos. Vuelvo a repetir, déjenme en los comentarios. Ya son personas que viven perfectamente bien. Ya no viven bien, ya viven muy bien. Ya te alcanza para más de lo que te puedas imaginar. Ya te alcanza para hacer un ahorro a gran escala. A lo mejor son personas que ya inclusive empiezan a hacer inversiones en criptomonedas, en la bolsa de valores, ¿Y por qué? Porque ahorita en la actualidad, déjenme decirles para los que no saben, ya meterse a la bolsa de valores a cotizar ya no es algo tan inalcanzable como lo veíamos hace muchos años. Ya hay aplicaciones, que bajas desde internet, desde Google Store, y te puedes hacer dueño de acciones, y de acciones pesadas, de Coca-Cola, de Tesla, de Google, de X empresas. Ya son personas que están en otro rango. Dices, ya ganar 40,000 pesos, dices, maestro, o sea, ya estás en otro nivel. Ya estás en otro nivel. Todavía no eres rico, pero ya vives perfectamente bien. Si nos vamos al siguiente escalafón, que ya estábamos hablando de personas que ganan a lo mejor 100,000 pesos mensuales, dices, no, ya, maestro, o sea, es más, perdón, déjenme echarme un traguito porque ya me estoy secando. Ya estamos hablando de personas que no solo viven bien, viven perfectamente bien. Ya es más, yo me atrevo a decirte que una persona que gana 100,000 pesos mensuales, a lo mejor sería el primer escalón para decir, este cuate es rico. Ya estaríamos hablando de alguien que ya empieza a tener una riqueza. ¿Por qué? Porque son personas que a lo mejor no solo tienen un coche, son personas que a lo mejor ya tienen 3 o 4 coches, tienen no solo una casa, a lo mejor ya es dueño de 2 o 3 casas, a lo mejor está rentando una, tiene a lo mejor 1 o 2 negocios, 3 negocios, no lo sé. Hay negocios tan variados y tan pequeños que no se pueden imaginar. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo rapidísimo. Mi papá tenía un cliente hace muchos años que tenía un pequeño negocito en el que hacían las placas, los anuncios, las placas que les ponen a las tiendas afuera para anunciar que la Coca-Cola, que el pan Bimbo, que esto, que el otro. Y era una pequeña empresita, era un tallercito pequeñito en el que tenía trabajando a lo mejor a 7, 8 trabajadores. Dices, pero ya con ese ingreso, dices, ya no eres pobre, mano. Ya eres dueño de un pequeño negocio. Y a lo mejor, vuelvo a repetir, dentro de este nivel, ya son personas que a lo mejor tienen 2 o 3 negocios, ¿no? Ya no son personas pobres, ya es más, ya se salieron del rango de la clase media. Ya son personas que empezaron a tocar los primeros niveles de la riqueza. Y de ahí para el real, ya a lo mejor empezamos a hablar de personas que ya ganan, no sé, $500,000 de pesos al año. Dices, al mes. Dices, no, ya son ricos. Ya los tenemos que catalogar como ricos. Ya son personas que tienen intereses muy grandes. ¿Y qué voy para arriba? Por eso te digo, ya inclusive hasta es estratosférico. Ya es absurdo que hablemos de ese tipo de ingresos, porque ya estaríamos hablando a lo mejor de personas, ya de empresarios que empiezan a nominar en la revista de Forbes.
que a lo mejor dices, ¿sabes qué? Este güey es el número 100, pero ya nominas. Entonces, por eso les quería... bueno, perdón, ahora sí ya retomando el punto de la reflexión de por qué les comentaba yo que México no es un país de pobres, porque el sector de pobreza, y vamos a enfocarnos en los 3 primeros escalafones de los que dijimos: la pobreza extrema, el que tiene para cubrir sus necesidades básicas, el que tiene para cubrir sus necesidades básicas y ya no viven tan mal. A lo mejor esos 3 primeros escalafones que podríamos considerar como pobres no son mayoría. No es un número significativo para el país. Así, a números muy gruesos, me atrevo a decirles que a lo mejor representan el 5 o el 2% de la población. No es un número significativo. Tan vuelvo a repetirles que no estamos viviendo en un país de pobres, que tú te sales a la calle y dime cuántos pobres ves en la calle. ¿Cómo te puedes identificar como pobre? Así de fácil, contéstate estas preguntas. ¿Tienes televisión? Perfecto. ¿Tienes televisión por cable? ¿Estás pagando algún sistema de cable? Llámale Easy, llámale Cablevisión, llámale Multivisión, lo que tú quieras. ¿Tienes un teléfono el cual cuenta con internet? ¿Tienes una computadora? Entonces, si tú contestaste todas esas preguntas que sí, dices, ya no eres pobre, maestro. Y ese es el sector más grande que hay en México. Ese es el sector más grande. Personas que dices, ¿qué crees? Que ya el hecho de que tengas Easy en tu casa, de que tengas internet en tu teléfono, de que tengas computadora, de que tengas coche, de que tengas moto, como en mi caso, dices, ya no eres pobre. Ese sector es el más grande. Ese sector sí tiene un número muy significativo en México. Ese sector a lo mejor estamos hablando de que podría ser, no sé, quizá el 35 o 40%, con temor a equivocarme, de personas. Ese es el sector más grande y es a lo que me refería yo. Ese es el sector que está soportando, que es la columna vertebral de la economía de México. ¿Por qué? Porque si yo nos vamos a escalafones más grandes, no, pues ya, perdón, lo que estábamos diciendo, una persona que tiene un changarrito, que tiene una tienda de abarrotes grandecita, en la que ya tiene, por ejemplo, a lo mejor a 3 personas trabajando, que no están en nómina, que les paga por fuera, ¿no? Pero ya el hecho de que tú le estés dando de comer a otra familia, que le estés dando trabajo a una persona, ya definitivamente saliste del espectro de ser pobre. Ya no eres pobre, maestro. Y esas personas, como ya están dando trabajo, como ya están generando ingresos aparte, ya se convierten en la columna vertebral de la economía de México. Por eso les comentaba yo. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, si nos vamos a la clase media tal cual la menciona las revistas como Forbes, el INEGI, todas las páginas que se dedican a hacer este tipo de análisis, dices, ¿qué crees? Que la clase media es me parece que era el 25%. Vamos desglosando lo que les estaba diciendo yo, ¿no? La clase media a la que yo me refiero, la que estamos dentro de ese esquema, todas las personas como tú y yo que me estás viendo a través de un teléfono, que perteneces a esa parte del espectro, somos mayoría. Y si con eso le unimos a los pobres, le sumamos la famosa clase media, que son personas que ganan entre 30,000 y 40,000 pesos, y ahora le sumamos el 5% que son los ricos tal cual, dices, pues ya tenemos un 70%, ya tenemos un 70 o un 80%. Las personas de bajos recursos son pocas, sí las hay, no con esto me estoy haciendo ciego, no con esto le quiero tapar el ojo al pirata y decir, ¿sabes qué? No es cierto, no. Volvemos a la misma, la reflexión es que la gente esté consciente de que no vivimos en un país pobre. Hay países realmente pobres. Hay países que realmente tienen unos niveles de población en el que los primeros 3 escalafones de los que yo hablaba son mayoría. Volvemos a la misma, vámonos a países de África, vámonos a Senegal, vámonos a Mali, vámonos no me viene otro país ahorita de África, vámonos a Sudamérica, a Centroamérica, vámonos a Belice, vámonos a El Salvador. Esos sí son países que tienen problemas de pobreza muy grandes, muy fuertes.
Por eso Cuba, sin ir tan lejos, ¿no? Y muchos me van a decir, no, es que Cuba es otro pedo. Sí, yo sé que se cuece aparte, pero sí hay niveles de pobreza extremos muy, muy significativos en esos países. A lo mejor Cuba no fue el mejor ejemplo que pude haber puesto, y si quieren déjenmelo ahí en los comentarios, ¿no? Pero eso es a lo que me refería. México no vive en un país de pobres. Por lo tanto, no te compres la idea de que vivimos en un país de pobres. No es cierto. No es verdad. Es más, por consiguiente, yo podría decirles que vivimos en un país de ricos, en un país en donde la gente puede prosperar rápidamente. Yo llegué a tener amigos, hace muchos años tuve un amigo que se llamaba Paul Alley. Saludos, Paul, si me estás viendo. Me dio clases de inglés y este cuate me llegó a platicar. Es que Moy dice, aquí en México tú llegas y puedes poner un puesto de tacos afuera de tu casa y va a empezar a tener beneficios. Y te va a jalar y te va a pegar. Y por ejemplo me decía, él era de Canadá, me decía, allá en Canadá dice, ni soñarlo, que pongas un puesto de tacos. Te llega la justicia pero en corto y te quitan. Entonces a lo que me refiero es que aquí en México hay muchas posibilidades de salir adelante. Lo que pasa es que hay muchas personas que no quieren. Y van a decir, te estás casando con el proyecto de que es que estás jodido porque quieres. Hay muchas personas que sí. Hay muchas personas que sí. No estoy diciendo que todas, no estoy diciendo que todo la parte del espectro a la que me refería. Pero hay muchas personas que sí tienen potencial para poder generar más, pero no lo quieren hacer. Porque es muy cómodo que tú tengas un empleo en el que entres a las 8 de la mañana, salgas a las 6 de la tarde, llegues a tu casa, te sientes, pones Netflix y te pones a ver la tele. Y ese estereotipo, ese modelo que les estoy planteando es muy recurrente en México. ¿Por qué creen que han triunfado las plataformas como Netflix, como Blim, como Amazon Prime? ¿Por qué? Porque a la gente le gusta llegar a su casa, sentarse y olvidarse de los demás problemas. Y hay problemas, ¿por qué? Porque dices, oye, tienes potencial, maestro. ¿Por qué no pones un pequeño negocio? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces el otro? ¿Por qué no inviertes en esto? ¿Por qué no inviertes en el otro? Porque es responsabilidad. Y el tomar esa responsabilidad te quita tu libertad. Y te va a encadenar a tener otro modelo y otro pensamiento. Pero bueno, una pequeña reflexión, espero que se les haya hecho interesante y vuelvo a repetirles, la intención de esto es hacer la reflexión de que no vivimos en un país pobre, vivimos en un país con todas las posibilidades de poder salir adelante, de poder ganar más y que muchas veces no lo hacemos por comodidad. Pero bueno, nos vemos. Espero que les guste el video, me voy a comprometer a hacer video más seguido y a estar subiendo más seguido. Es más, me estoy tratando de hacer un propósito, el cual no les voy a decir ahorita porque si no me voy a comprometer a lo loco y si no lo cumplo me van a echar pleito. Pero bueno, no olviden comentar, por favor, suscríbanse, denle click a la campanita para que estén al pendiente de cuando subo video y compártanlo, por favor. Nos vemos, bye.